Bueno, les voy a comentar un poquito cómo va a ser la prueba de mañana. La prueba de mañana es absolutamente virtual, ¿ya? O desde la casa. Van a tener en la franja de la clase, o sea, de 5 para las 6 hasta las 7:25, ¿ya? Se les puede dar un margen quizás hasta las 7:40, dependiendo para armar el PDF. ¿Y cómo van a trabajar con la prueba? De todas maneras, esto se lo voy a escribir por internet. Que yo les voy a compartir utilizando el correo institucional, ya una carpeta de Drive. Entonces ustedes van a entrar a la carpeta de Drive con ese correo y ahí va a estar la prueba. Entonces ustedes descargan la prueba, simplemente la trabajan, luego le sacan fotos, la convierten en PDF y eso me lo mandan a mi correo, ¿ya? Y así es como se va a entregar la prueba. Y así yo voy a saber el tiempo y la hora que mandaste la prueba, ¿ya? No vamos a trabajar con eLearn porque no sé qué pasa con la página, y con DEMAT, que es la otra página también que utiliza el departamento de matemática, porque esa todavía está, cambiaron de servidor y al parecer no ha funcionado muy bien. Así que para evitar cualquier problema, lo que vamos a hacer es de esa manera, ¿ya? Entonces es importante que tengan activada su correo institucional, ¿ya? Yo mañana en la mañana voy a compartir solamente la carpeta, sin nada adentro. Entonces la idea es que ustedes puedan ver si pueden entrar a la carpeta. Entonces en el momento de la prueba, yo voy a anexar la prueba a la carpeta, entonces por ende ustedes la van a poder ver al tiro. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió en la casa cómo va a ser la prueba? Sí, profe. Para usted que me decir. Hola, profesor. La verdad es que yo no lo puedo escuchar muy bien lo que acaba de mencionar sobre la prueba. Ya. A grandes rasgos, lo que voy a hacer es que por el correo institucional voy a compartirles una carpeta por Drive. Entonces ustedes van a entrar a esa carpeta y a la hora de la prueba, que es en el horario de clases, van a poder descargar el archivo de la prueba. Luego ustedes van a tener que armar la prueba y enviármelo a mi correo, que se los voy a estipular ahí en el mismo intranet, además, ¿ya? Lo más importante es que mañana cualquier duda que tengan me la pueden hacer por WhatsApp, pero de manera interna, no por el grupo, ¿ya? El que lo hace por el grupo simplemente o le bajo puntaje o dependiendo de la pregunta les coloco el 1, porque para mí sería como una especie de copia, ¿ya? Si cualquier duda que tengan lo pueden hacer, pero de manera interna, ¿ya? ¡Ya! Bueno, lo que tenemos acá es un ejercicio que es de la prueba número 1 del año 2020. ¿Ya? Esa prueba que subí y algunos se asustaron, ya es la prueba ya, pero es esta, ¿ya? La idea es que hoy día revisemos las 4 preguntas de esa prueba para más o menos practicar cómo va a ser la prueba mañana. Recuerden que la prueba mañana entra EDO de variables separables, EDO homogénea, EDO exacta, y específicamente eso, ¿ya? Y de la homogénea puede ser la semi-homogénea también, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Sí. ¿El PBI va a entrar también? El PBI también, ¿ya? Así que, de hecho, en la misma prueba formativa hay un PBI al final para que repasemos también, ¿ya? Bueno, la idea es que hoy día tratemos de hacer lo más completo posible la revisión. Se supone que ustedes ya la hicieron, se supone. Y si no, bueno, aquí la idea es hacerla completa para que tengan una idea de cómo podría ser. No esperen que la prueba sea igual a esto, ¿ya? Pero sí, por lo menos el método, sí. En la prueba sale especificado qué tipo de EDO es. Por ejemplo, si es de variables separables, va a decir resuelva la EDO de variables separables. Si es una pregunta de EDO exacta, resuelva la EDO exacta. Si es una pregunta de homogénea, les va a decir que es homogénea. Y si les dice que es homogénea, siempre tienen que probar primero que es homogénea, ¿ya? Ojo con eso. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera. En la primera nos dice que tenemos que resolver esta ecuación que es de variables separables. Así como está, yo no visualizo que sea de variables separables. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de armarla para ver si es separable o no. ¿Qué podemos hacer acá? Si ustedes se dan cuenta, yo podría, por ejemplo, agrupar estos dos y estos dos. Pero cuando yo agrupo y hay un signo menos adelante, ¿cierto? Cambia el signo del medio para que una vez cuando vuelva a multiplicar y saque los paréntesis, vuelva a lo que yo tenía originalmente. De la misma forma puedo hacer lo mismo acá. Puedo agrupar aquí y acá. Aquí no tengo problema porque hay un signo positivo delante. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a factorizar en cada paréntesis.
Entonces, en este primer paréntesis me puedo dar cuenta que puedo factorizar por 5. Entonces me va a quedar x menos 1. Acá puedo factorizar por y, y aquí también me va a quedar x menos 1 de x. Del otro paréntesis puedo factorizar por y, entonces me va a quedar y factor de x cuadrado más 3, más, y acá tengo un x cuadrado más 3, por di igual a 0. ¿Sí? ¿Qué podemos notar acá? Podemos notar que en el primer paréntesis hay un factor común que es el x menos 1. Por lo tanto, yo puedo factorizar por x menos 1 y me va a quedar el 5 y el menos y. Todo esto acompañado del dx. Pasa. De este lado, el factor común es x cuadrado más 3, ¿cierto? Y lo que me queda es un y más 1, porque recuerden que acá hay un 1 que no se escribe. Y esto por di igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pasar todo lo que está con dx al otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿Qué? ¿Está jugando el Inter? Dígame. ¿No está jugando Alexis? ¿Qué? ¿Alguna duda? Me parece que... Cuando pasé No, para profe. allá aparece este menos va a influir en este paréntesis, para que aquí me quede x menos 1 y el y menos 5. ¿Ya? Bueno, de x. Y aquí me va a quedar lo que tenía, x cuadrado más 3, y más 1, de y. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar el método de las variables separables. Todo lo que tiene x a un lado, todo lo que tiene y al otro lado. Entonces, por ejemplo, acá tengo el de y, aquí tengo el y más 1, y el y menos 5 va a pasar dividiendo. Allá tengo el x menos 1, tengo el de x, y este x cuadrado más 3 va a pasar dividiendo. Y de esa manera logré separar los dos términos que tenía. ¿Qué tengo que hacer ahora para encontrar la solución? ¿Qué tenía que hacer? La integral. Integral, muy bien. ¿Cierto? Entonces acá me va a quedar integral. Acá tengo el de y acá tengo el y menos 5. Y acá tengo el y más 1. De este lado me va a quedar integral. Acá tengo x menos 1 y acá tengo x cuadrado más 3 de x. Entonces ahora mi trabajo es integrar. ¿Sí? O sea, la ecuación diferencial llega hasta acá, en cierta manera. Y ahora la pega es saber integrar. ¿Cómo podría integrar esto que está acá? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Se puede factorizar arriba? O sea, separar en una suma. Bien. Perfecto. Recuerden que la clase está siendo grabada igual, así que igual va a quedar archivado. Entonces lo que voy a tratar de hacer es que voy a dejar esto así. Integral. Acá tengo un y menos 5. Acá tengo un y. Voy a tratar de formar un y menos 5. Sin embargo, arriba dice y más 1. Entonces, ¿qué tendría que sumarle a ese 5 para que me quede el más 1? Tendría que sumarle 6. ¿Cierto? De esa manera, esto es equivalente a esto. Y acá podría hacer algo similar, pero no tanto. Simplemente voy a separar. Entonces me va a quedar x partido en x cuadrado más 3 menos x partido en, 1 partido en x cuadrado más 3 de x. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a separar. O sea que me va a quedar integral. Tengo y menos 5 partido en y menos 5 más 6 partido en y menos 5 de y. Y acá me va a quedar. Tengo esta integral, que la voy a escribir así, menos esta integral, que la voy a escribir así. ¿Sí? ¿Cuánto hay menos 5 partido en y menos 5? 1. O sea que esto es 1. Entonces ahora puedo integrar directamente. ¿Cuál es la integral de 1?
Con respecto a I, muy bien. Más, acá tengo un 6, ¿y cuál es la integral desde I partido en I menos 5? Logaritmo natural de I menos 5. Igual. ¿Cómo puedo encontrar esta integral de acá? ¿Ya? Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, integral de x partido en x cuadrado más 3 de x. Entonces voy a decir que u es x cuadrado más 3. Voy a hacer un cambio variable. Por lo tanto, ¿quién es el de u? 2x de x. El x de x ya lo tengo, entonces voy a despejar. X de x, entonces el u pasa a dividir. Entonces acá me va a quedar integral. El x de x es de u partido por 2. Entonces, el 1 medio lo voy a dejar afuera y aquí me queda de u. Partido por x cuadrado más 3, que es u. ¿Cuál es la integral de du partido por u? Logaritmo natural de u. ¿Y quién es u? X cuadrado más 3. Por lo tanto, acá esta integral sería 1 medio del logaritmo natural de x cuadrado más 3. Menos. Esa integral que está allá, el de x partido en x cuadrado más 3, es una integral que está en la tabla, ¿ya? Que es un arco tangente. Es el arco tangente de x partido por la raíz de 3. Sin embargo, acá afuera va un 1 partido por la raíz de 3. ¿Qué ejercicio es? De la hora. De la prueba. Mesmamente. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? ¿En la casa? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Me falta una sola cosa para encontrar la solución general. La constante. ¿Y dónde coloco la constante? En cualquier lado. ¿Ya? Lo voy a colocar acá porque yo quiero. Si se dan cuenta, despejar la I acá no es fácil. Por lo tanto, lo dejamos hasta acá. Y esta sería la solución de mi ecuación diferencial. ¿Qué tipo de solución es? General. ¿General o particular? Es general. Perfecto. ¿Y por qué general? Porque no está despejada ahí. Porque no. Porque hay una constante, ¿cierto? Muy bien. Gracias. Y si no está despejada la I es porque era implícita, eso sí. ¿Ya? ¿Por qué no es fácil despejar el I? Porque acá hay una I fuera y aquí hay una I dentro del logaritmo natural. Entonces, el despeje de esto no es fácil. De hecho, es casi imposible. Entonces, es mejor dejarlo hasta ahí. ¿Ya? De nuevo, si el enunciado no les exige despejar, ustedes no tienen por qué hacerlo. Pueden dejar la solución de forma implícita y sin ningún problema. ¿Ya? Para que lo tengan. Una pregunta. Diga. Pues la solución implícita, ¿cómo se hacía para verificar que aquí es la solución de la cosa? Tendrían que derivar de forma implícita. Por ejemplo, al derivar, aquí te va a quedar I', acá te queda 6, acá te queda 1 partido por I menos 5 por I', ¿cierto? La C se va a hacer 0, deriva eso normal, y despeja el I', que sería el de I parte en B. Así es como podrías comprobar si esa es la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Sí? Dígame. ¿Ese no es necesario entonces escribirlo con valor absoluto, el logaritmo? ¿O sí, No. igual? Si lo escriben con valor absoluto, obviamente es mucho más correcto que así. Pero yo no les voy a cobrar malo si lo escriben así. ¿Ya? Ah, ok. Sí lo tienen que entender si es que, por ejemplo, fuera un PBI y nos dijera que I vale 4, entonces claramente al reemplazar 4 menos 5 me daría menos 1. Y el logaritmo natural de menos 1 no existe. Ahí sí tendría que utilizar el valor absoluto. Pero en un caso bastante particular que es cuando es un PBI. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué pasa con la pérdida de solución? La pérdida de solución. Porque no me acuerdo cómo se llama el nombre. Pérdida de un... Bueno, recuerdo. Es que cuando uno, por ejemplo, hacía un movimiento y había que especificar que, como restringir, por ejemplo, en el caso ya que el I no sea 5, sea 0. Eso a veces quedaba como suelto y había que al final agregar.
Muy bien, buen análisis. Aquí lo que dice su compañero es algo bastante cierto. En esta integral que está acá, bueno, en esta que está acá no hay problema porque x cuadrado más 3 en los números reales siempre es positivo, nunca es 0. Pero acá, claramente, esto sí puede ser 0, ¿cierto? Si yo digo que y es distinto del 5, eso es para resolver esta integral. Pero curiosamente esto también es una solución, ¿ya? Entonces, una vez que yo hago la restricción, puedo decir que y igual a 5 también es solución. De hecho, si ustedes reemplazan esto en la ecuación diferencial original, también se van a dar cuenta que es solución. En el fondo, estas dos podrían ser las soluciones de la ecuación. ¿Habría que agregarlo al final? Habría que agregar. Sí, por si acaso. Pero es súper fácil llegar a esto. Lo único que tienen que hacer es que todo lo que está en el denominador, una vez que despeja, lo tienen que decir que es distinto de, para que no dé 0. ¿Ya? Entonces, de lo que viene de ahí con igual a 0 es la solución. O sea, acá era i menos 5 distinto de 0, entonces la solución i igual a 5 también es solución. ¿Ya? En la que sigue también vamos a ver ese mismo efecto. ¿Ya? Buena acotación. ¿Alguna otra duda? La raíz cuadrada de i menos 5, el i no puede ser Raíz cuadrada de i menos 5. de i menos 5. El i menos 5 no puede ser negativo. Ya, pero la solución aquí va asociado que no puede ser distinto de 0. No está asociado al mayor igual. ¿Ya? Está asociado solamente al hecho de que no puede ser 0. ¿Ya? Porque se subentiende que dentro del dominio el i no puede ser, el i menos 5 no puede ser negativo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Pues consulta, inquietud, sugerencia, comentario. ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Seguros? Aquí no veo con una cara así. Digo, no sé. ¿Allá en la casa todo ok? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a revisar entonces el ejercicio número 2. ¿Tienes miedo para mañana o no? ¿Sí? Vamos a tener miedo. Soy rajón sí para revisar, pero no. Ouch. Profe, Dígame. en la prueba no se pone así como solución general explícita. No es necesario escribirlo de esa manera. X cuadrado más y cuadrado. Bien. En la segunda pregunta nos dicen, encuentra la solución implícita de la EDO homogénea. O sea, nos dicen que la ecuación es una ecuación homogénea. Sin embargo, tengo que demostrarlo primero, antes de trabajarlo de forma homogénea. ¿Cómo yo sabía que una ecuación diferencial era homogénea? Recuerden que para ser homogénea, de y a dx tenía que ser igual a una función que dependía de y partido por x. O sea, tenía que quedarme una expresión que solamente tuviera y partido por x. ¿Ya? ¿Cómo yo podría saber eso acá? Antes de trabajar. Entonces, primero veamos si es homogéneo. Entonces tenemos y' igual a 2xy partido por. Fíjense que lo que voy a hacer acá es que para que me quede un y partido por x, voy a tener que factorizar por el x cuadrado. Entonces voy a dejar un x cuadrado afuera. Entonces aquí me va a quedar. Como saqué el x cuadrado hacia afuera, aquí me queda un 1 más, y como acá saqué un x cuadrado que no tiene, lo tengo que dividir. X cuadrado ahí. ¿Sí? Además, me puedo fijar que puedo simplificar el con él. Entonces yo puedo reescribir esto así. 2, arriba puedo escribir y partido por x, y abajo puedo tener 3, factor de 1 más y partido por x al cuadrado. ¿Sí o no?
Y si se dan cuenta, esta función depende de y partido por x. Por lo tanto, es homogénea. ¿Sí? Porque me quedó de la forma f de y partido por x. Es importante que lo reconozcan de esta manera. Si la ecuación diferencial está escrita de forma diferencial, o sea, m de x más n de y igual a 0, lo que tengo que hacer es formar el y', o sea, pasar este término al otro lado, ¿cierto? Luego pasar este de x dividiendo, menos m partido por n, y analizar esto. Y eso completo tendría que ser una función de y partido por x, ¿ya? Nunca se les vaya a olvidar ese pequeño detalle. ¿Ya? Bien, yo revisé la prueba y la verdad que los métodos de integración no están tan difíciles, ya en general, pero sí les puede asustar porque tienen que observar bien, ¿ya? Tiene algunos trucos algebraicos ahí que tienen que dominar, ¿ya? Pero es importante recordar que si está de la forma diferencial, tengo que transformarla a una ecuación diferencial asociada a la derivada y recién ahí ver si es homogéneo, ¿ya? Listo. Ya sé que es homogénea, por lo tanto puedo utilizar el método. ¿En qué consistía el método? ¿Qué tenía que hacer? Hacer un cambio de variable. Variable. ¿Y este cambio de variable cómo era? Z igual a i partido en x. Ya, z igual a i partido por x. Z, u, la letra que quieran, pues otra letra no. Luego tenía que escribir y igual a z por x, y ahora tenía que derivar respecto a la variable. En este caso la variable siempre es x. Entonces cuando yo derive y con respecto a x me va a quedar de y a dx, que recordemos que eso es y'. Y acá tengo un producto, entonces derivada del primero me va a quedar de z a dx por el segundo que es x, más mantengo el primero y derivo el segundo. La derivada de x con respecto a x es 1. ¿Cuánto me quedo hacer? Hoy me cansé, yo soy la mascarilla. Listo. ¿Qué hago ahora? Reemplazo. ¿Quién es de y a de x? De y a de x es y', que es esto, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar 2 y el y partido por x ahora le llamé z. Abajo tengo un 3, factor de 1 más, y partido por x, que es z, pero al cuadrado. Y esto es igual a esto, a x de z de x más z. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. La idea de la ecuación diferencial homogénea es transformarla a una ero exacta. Casi todo se lleva a una ero exacta, así que... Bien, voy a pasar este z restante. Entonces me va a quedar 2z partido por... Lo voy a escribir así... solamente para efectos de la resta. Después lo vuelvo a factorizar. X de z a de x. Resto las fracciones. Entonces acá tengo 2z menos 3z menos 3z al cubo partido por 3, factor de 1 más z cuadrado. ¿Sí? Cualquier error que me pillen, avísenme antes, después demasiado tarde. Y llegamos a eso. ¿Qué puedo hacer ahora? Me fijo que puedo restar esos dos. ¿Voy bien o no? ¿Profe? Tengo 2z menos 3z menos 3z cuadrado. Profe, Dígame. pero igual se puede hacer sin hacer la resta, ¿no? ¿Cómo lo haría? Dejarlo separado. Dejarlo separado después, factorizar y llevarlo al otro lado con la z, ¿no? Sí, también lo podrías hacer así. Ya. O sea, tú dices, en vez de restar, dejarlo así separado. Sí. Así como... A ver, intentémoslo. Quizás tienes toda la razón. Aunque así como lo veo, no. O sea, lo puedes dejar, pero en realidad, al momento de integrar, no sé si te sirva.
porque igual vaya a tener que desarrollarlo. Porque todo esto te va a quedar en el denominador del dz. No es algo que yo puedo pasar esto multiplicando esto de arriba dividido. Así que lo vamos a volver a escribir, ¿no? 2z menos 3z menos 3z cubo partido en 3 factor de 1 más z cuadrado x de z de x. Entonces acá me va a quedar menos z menos 3z cubo partido por 3 factor de 1 más z cuadrado x de z de x. Entonces ahora me quedo de variables separables, ¿cierto? Voy a pasar el de x para acá, el x dividiendo, aquí me va a quedar de z, este 3 va a pasar para acá me queda 1 más z cuadrado, partido por esto que está acá. Que si lo factorizo al tiro, me fijo que puedo factorizar por menos z, y me va a quedar 1 más 3z cuadrado. ¡Wow! De ahí queda esa larga. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integra. Ya sabemos que para integrar, aquí me va a quedar la integral de dx partido por x, que es logaritmo natural de x, más la constante de integración. Que después veré si me sirve pasarlo, escribirlo como un logaritmo natural de c o no. Por ahí lo vamos a hacer. El problema se da acá. Entonces acá tengo un menos, tengo una integral, y tengo 3 más 3z cuadrado. Abajo tengo un 1 más 3z cuadrado de z. Y ahí viene la pega. ¿Cómo integro eso? A ver si a alguien se le ocurre cómo integrar eso. Separarlo, ¿no? Ya, ¿con qué podría separar? A ver. 3 partido en 1 más 3z cuadrado. Ya. Cuadrado partido en 1. Si haces eso, te va a quedar un 3z cuadrado partido en 1 más 3z cuadrado. Y esa integral tendrías que utilizar sustitución, por lo menos no podrías. Fracciones parciales. Podrías utilizar fracciones parciales, podrías utilizar integración Profe, ¿no por... se puede separar una suma igual? Sin embargo, se puede separar por una suma. Fíjense lo que voy a hacer. Logaritmo natural de x más c. ¿Se ve allá esta parte de abajo que estoy escribiendo ahora? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces acá tengo un menos integral y mira cómo lo voy a escribir. El 3 lo voy a separar en un 2 más 1 más 3z cuadrado partido en 1 más 3z cuadrado de z. ¿Sí? Entonces ahora, No falta el z. ¿a dónde? De abajo. Ahí de veras. A ver. Era cúbico. Sí. Bueno, déjame ver si me conviene separarlo en cosas. Acá hay un 0. Ahí sí. Si lo separamos, igual vamos a tener que usar fracciones parciales. Usamos fracciones parciales al tiro. Olvídense lo que yo dije, porque se me había olvidado hacer nada. ¡Listo! Me quedaron fracciones parciales. Quería evitar eso, pero no se puede. Entonces acá tengo, de hecho acá voy a sacar este 3 y lo voy a dejar acá afuera. Entonces acá me queda 1 más z cuadrado. Entonces mi pega es, tengo 1 más z cuadrado partido por z factor de 1 más 3z cuadrado. Y tengo que separar esto en fracciones parciales. ¿Cómo se separaba eso en fracciones parciales? A más b. Como este es un z elevado a 1, arriba simplemente va una constante partido por z. Pero este término es cuadrático, por lo tanto arriba tiene que ir un término lineal. O sea, bz más c partido en 1 más 3z cuadrado. Ahí está separado. ¿Sí? Vamos a multiplicar por z factor de 1 más 3z cuadrado. Entonces acá me va a quedar 1 más z cuadrado. El a va a estar multiplicado por el 1 más 3z cuadrado. Y el bz más c va a estar multiplicado por c. No sé si aquí nos conviene darle valores a z, la verdad. ¿Ya? Quizás para encontrar uno de los valores, pero no sé si nos conviene tanto. Pero multiplique y separe, ¿no? Exactamente.
Entonces vamos a usar el otro método, es que ese método lo había explicado la clase anterior. O sea, voy a formar el polinomio que tengo acá. Entonces, a por 1 es a por 3z cuadrado son 3az cuadrado, aquí me va a quedar bz cuadrado más cz. Entonces acá tengo 1 más z cuadrado igual. Acá tengo a, tengo cz, y aquí tengo 3a más b por z cuadrado. ¿Cierto? Entonces, para que dos polinomios sean iguales, sus coeficientes tienen que ser iguales. O sea, el término independiente de acá tiene que ser el mismo término independiente de allá, o sea, que no tiene cero. Por ende, 1 es igual a a. Y ahí encontramos el valor de a inmediatamente. Este polinomio de acá no tiene z, por lo tanto su coeficiente es 0. Y el de acá, z, o sea, el coeficiente de z es c. Por lo tanto, c vale 0. Y acá el coeficiente de z cuadrado es 1, y acá el coeficiente de z cuadrado es 3a más b. O sea, 1 tiene que ser igual a 3a más b. Sin embargo, a vale 1. ¿Cierto? Entonces, al valer a1, me va a quedar 1 igual a 3 más b. Por lo tanto, b vale menos 2. Y ahí encontré los tres términos que necesito. Voy a escribir mientras tanto acá esto, para que no se nos olvide. Si en la casa no se ve, no importa, lo voy a volver a escribir. Listo. Entonces mis fracciones parciales se transforman en esto. 1 más z cuadrado partido en z, factor de 1 más 3z cuadrado igual a, que es 1 partido por z, más b, que menos 2z, más c, que es 0, partido en 1 más 3z cuadrado. Ya está separado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar. ¿Cierto? Voy a encontrar esta integral primero, y de ahí lo multiplico por el menos 3 que está acá. ¿Hasta acá alguna duda? Antes de que borre. ¿En la casa alguna duda? No. No, profe. ¿No? Ya. ¿Profe? Dígame. La pregunta que se van a hacer. 8. ¿Está bien, no? No. Eso me preocupa el tío. Será... Lo que pasa es que las integrales no están tan difíciles, por lo tanto no deberías demorarte tanto en integral. Así que yo creo que eso ya 3 o 4 ejercicios. No más, Como el de... más o menos. Sí, no, nunca 8 me gusta. A no ser que las integrales sean así como directas, pero tampoco. ¿Ah? En uno me demoro. Sí, lo sé. Yo sé que les cuesta, pero yo sé que pueden también. Ya. Entonces, la integral de 1 más z cuadrado partido por z, factor de 1 más 3z cuadrado, es igual a la integral de z partido por z, aquí me falta un de z, menos 2 integral de z partido por 1 más 3z cuadrado de z. ¿Sí? Al final vamos a analizar de lo que decías tú, las soluciones que se pueden dar, pero eso lo vamos a hacer más ratito. Ya. ¿Cuál es la integral de z partido por z? Logaritmo natural de z, ¿cierto? Menos 2. ¿Cómo integro eso? Hago un pequeño cambio de variable, ¿cierto? Voy a decir que u es 1 más 3z cuadrado, por lo tanto el de u es 6z de z. Pero el z de z está acá, entonces lo voy a despejar. Z de z está acá, me queda de u partido por z. Entonces me queda la integral, z de z es de u partido por 6, y esto partido por el 1 más 3z cuadrado, que es u. Entonces ahora tenemos el logaritmo natural de z menos 1/3, ¿cierto? Y esto me da el logaritmo natural de u, que es 1 más 3 z cuadrado. Y ahí integramos la expresión. ¿Sí?
Entonces ahora nos vamos a la solución. La solución que teníamos era esta. Logaritmo natural de x más c igual a menos 3 factor. Y ahora la solución asociada a la integral, que era logaritmo natural de z menos 1/3 logaritmo natural de 1 más 3z cuadrado. Ahora tengo logaritmo natural de x más c igual, multiplico, eso me va a quedar menos 3 logaritmo natural de z más logaritmo natural de 1 más 3 z cuadrado. Y hasta ahí es la solución. ¿O me falta algo? Y cambiar ahí. Muy bien. Tenemos que recordar que z era y partido por x. ¿Cierto? Entonces tengo que volver a mi variable original. Acá tengo logaritmo natural de x más c igual a menos 3 logaritmo natural de z, que es y partido por x, más logaritmo natural de 1 más 3 y partido por x, cada uno al cuadrado. Y ya casi, ya casi. Yo, profesor, hasta ahí uno podría llegar a la exposición. Sí, pero lo vamos a dejar, no lo vamos a pasar a explícita, pero sí vamos a tratar de que quede de forma lineal. Eso sí. Pero eso existe en la prueba. ¿Ah? ¿Existe en la prueba? No, pero sí. O sea que dejarlo explícita no. Pero generalmente una solución tiene que tratar de que va, si es que se puede, Reducida. lo más reducida posible. Si es que se puede. Por ejemplo, acá se puede porque hay puros logaritmos naturales. ¿Ya? De hecho, se podría despejar el i, pero también es más difícil, entonces mejor lo dejamos de forma más reducida. Entonces acá nos va a quedar logaritmo natural de x más c igual a... Esto se transforma en una resta. Un logaritmo natural de y menos un logaritmo natural de x. Pero que está multiplicado por menos 3. Entonces me va a quedar menos 3 más 3. Acá, si multiplico él con él, me va a quedar x cuadrado más 3y cuadrado partido en x cuadrado. Entonces me va a quedar más el logaritmo natural de x cuadrado más 3y cuadrado menos el logaritmo natural de x cuadrado. Pero todo cuadrado dentro de un argumento de un logaritmo natural baja, ¿cierto? De esa manera. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo 3 logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de x, que es 1, y con el logaritmo natural de x que está acá, se va. Por lo tanto, me queda c igual a menos 3 logaritmo natural de y más logaritmo natural de x cuadrado más 3 y cuadrado. Bueno, podríamos hacer esto, logaritmo natural menos y elevado a 3, más logaritmo natural de x cuadrado más 3y cuadrado, ¿cierto? Como es una resta, se puede escribir en un solo logaritmo natural, x cuadrado más 3y cuadrado, partido en y al cubo. Esto podrían llegar hasta ahí. Ojo con eso. No les voy a exigir hacer lo que estoy haciendo, pero es para que practiquen por si acaso. No para la prueba, pero para el mundo. Entonces recuerden que el logaritmo natural tiene base, entonces me va a quedar e elevado a c igual a x cuadrado más 3y cuadrado partido en y cubo. Pero como esto es una constante, entonces me queda constante y elevado a 3 igual a x cuadrado más 3 y cuadrado. Y ahí encontramos la solución. Insisto, podrían haber llegado hasta ahí y también está ahí. No sé si sé que todos van a llegar hasta ahí arriba, pero no está de más. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Los veo con cara de... Y lo de la, ¿Qué es esto? lo de las reflexiones cuando da hacer. Ahora lo vamos a hacer. Pero hasta acá, hasta la solución en la que se llega directamente. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se dan cuenta que cuando sus profesores de cálculo 1 y 2 le decían, estudien, después lo van a usar? Ahí está, ahí está.
¿Ya? Ya. ¿Alguien me podría dictar cómo quedó el dz a dx? ¿Lo alcanzaron a notar? Antes de eso. Ahí. Llegamos a esto. Sí, eso. A eso llegamos. A eso habíamos llegado antes de resolver toda la cuestión. ¿Ya? Si utilizo las variables separables, como por ejemplo, tengo de z partido en menos z, 1 más 3z cuadrado, igual a de x partido por x, y aquí me falta un 1 más z cuadrado. ¿Hay alguna restricción para integrar acá? ¿Existe alguna restricción para la integración? Esta no sea cero. Ya. Esto de por sí nunca es cero. Pero esto sí podría ser cero. Por lo tanto, una de las restricciones es que z tiene que ser distinto de cero. ¿Cuál es la otra restricción que podría ocurrir? Que la lógica. Que el x sea distinto de cero. Sí. Sin embargo, ¿quién era z? El igual tiene que ser distinto a 0. Ahí está. Y partido por x tenía que ser distinto de 0. ¿Cierto? Y por lo tanto, de aquí el y tiene que ser distinto de 0. Ya sabemos que el x es distinto de 0. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de todo esto? Las soluciones van a ser c y elevado a 3 igual a x cuadrado más 3y cuadrado. Y las soluciones que pueden aparecer serían x igual a 0 y igual a 0. Veamos si es verdad. Comprobémoslo con la ecuación original. Y el y partido de x no. Como el y partido por x es distinto de 0, entonces de ahí se desprenden estos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si les hubiera quedado, no sé, y cuadrado, o sea, no sé, pues, u cuadrado menos 1 distinto de 0? Bueno, 0. Suponiendo que, no sé, aquí hubiera quedado un z cuadrado menos 1 distinto de 0. Por dar un ejemplo. Entonces yo de acá puedo decir que z cuadrado tiene que ser distinto de 1. Pero como z es y cuadrado partido en x cuadrado distinto de 1, o sea que el y cuadrado tiene que ser distinto de x cuadrado. Entonces de aquí, ¿qué ecuaciones nacerían? El más menos x. O sea, y igual a x y el y igual a menos x también son soluciones. ¿Cachai? Si tuviera ahí este caso. O sea, siempre lo que te van a hacer es que una vez que lleguen ahí, ahí te dejo sacar la foto. Una vez que llegan ahí, tienen que mirar los denominadores y decir que tienen que ser distintos de 0. De ahí nacen las soluciones que se eliminan, digamos, de la ecuación. Estas soluciones son fáciles de comprobar a diferencia de la solución general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la solución general, o sea, la ecuación original era esta. Era y' igual a 2xy partido en 3 x cuadrado más y cuadrado. Esa era la ecuación original. Fíjense, aquí, si x es 0, al reemplazar acá, esto se hace 0. ¿Ya? Pero acá hay un problema, que y' no tiene por qué ser él. ¿Ya? Y' es y', no es x. No puedo sacar de acá la derivada. Por lo tanto, esta se descarta. Veamos la de abajo. La de abajo. Derivemos con respecto a x. ¿Qué te quedaría? ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? 1. ¿Y cuál es la derivada de 0? ¿Eso es correcto? No. Entonces esa no es solución. Nace de una restricción, pero no es solución. En cambio la otra
Si yo tengo y igual a 0 y la derivo, claro, aquí me va a quedar y' igual a 0. ¿Verdad? De lo cual es lógico, porque si yo reemplazo y0 acá, me va a quedar 2 por x por 0, 0. Abajo me va a quedar x cuadrado más 0 cuadrado, x cuadrado, por 3, 3, pero 0 partido por 3x cuadrado es 0. Ah, segundo. O sea, realmente esta y esta son las soluciones. O sea, no todas las restricciones son soluciones de la ecuación diferencial. Usualmente, ¿quiénes son? Las que tienen y igual a algo. Ahí está la restricción de la solución. La verdad que no es muy difícil. Simplemente antes de integrar, coloquen la restricción del denominador y después de eso lo analizan y no tiene mucha ciencia. De hecho, es más difícil ya llegar a esto que Pero hay que hacerlo. hay que hacer. Pero la solución era derivar. Y despejar el... Sí, pero por ejemplo, en el caso, esto nunca te va a quedar implícito. Porque siempre es el denominador. Pero para la otra. Ah, sí, pues la otra. ¿Ya? Por eso les digo, generalmente siempre es la solución y esta siempre es y igual a algo. Las soluciones que desaparecen siempre son explícitas. Son un beneficio que nunca hay que despejar. Te van a aparecer despejantes. Y ahí estamos. ¿Se entendió? ¿A la casa? Sí. Eso fue un no o un sí. Sí se entendió, profe. Un más o menos. Sí. La clave del éxito siempre es, una vez que hagan este despeje, analicen el denominador. ¿Ya? Y distinto de 0. Si le aparece una raíz, no importa que lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0 o no. Si es una raíz, lo de adentro tiene que ser distinto de 0. Siempre distinto de 0. Nada más. ¿Ya? ¡Ya! En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la siguiente. Nachi, nachi, gento. Nachi, gento. Nachi, nachi, gento. Ejercicio 3. 2x y cuadrado menos 3 y cubo. Corríjame si es que me equivoco, por favor. Más 7 menos 3 y cuadrado. Me falta una x. ¿Está bien o no? El enunciado mismo dice que hay que analizarlo como si fuera una edad exacta y si no lo es, utilizar el factor integral. O sea, no es necesario fijarse si es una edad homogénea, no. Inmediatamente se lanza al método la edad exacta. Bueno, algo mínimo que les puedo pedir, determinen si es exacta o no. Ustedes saben. No les pido que la resuelvan, simplemente quiero que me digan si es exacta o no es. No es igual. No. A ver, no sé qué. No sé si eso llamarlo tecnológico pajero. No sé cuál es. Ya, por lo menos, igual podría ir después. ¿Cómo se comprobaba si era exacto o no? Con la M y el N, ¿cierto? Esto sería M, esto sería N, y las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Si no son iguales, hay que sacar el factor. Y si son iguales, hay que sacar el integral de hay M. que resolver el título. Muy bien. Creo que es cuando llegaban parciales de la Parcial. Y también cálculo 3, ya sabes. Ayer, ¿no?
La derivada de n con respecto a x. Pero creo que sí son distintos. Pero distintos. ¿Quiénes van al cálculo 3 conmigo mañana? No, que va a terminar la clase como una media hora para que se construya la prueba. A la hora que... Lo que pasa es que antes de la clase de la prueba hay cálculo 3. Hay clase cátedra. Entonces yo por lo menos a mi grupo voy a soltar los media hora para que se puedan tomar un copete. ¿Sudobi? ¿Qué es eso? Caca eso, caca. ¿Qué queda la prueba bola? Bueno, dice, yo nunca lo he hecho, pero dicen que es bueno. Yo no sé. No podría comprobarlo. ¿Ah? Lo que hicimos recién, tienes que tratar de que la función se quede expresado en X. Esa no es homogénea. Sí, también. Pero en el caso de nosotros, vamos a considerar que es homogénea si tú puedes escribirlo de la función. Que te quede una función de X más B. Pero eso también es una definición. ¿Qué le dio en la casa? ¿Es o no es exacta? Aquí ya una persona que me respondió dijo que no. El resto no me ha dicho nada. Oye, un ratito libre se desordena al tío. Hasta de igual que los niños cuando llegan el primer día del colegio. No, la mala influencia acá no. Ya. ¿Dado o no da? Y ahí el Bastián dice que no es por los exponentes. Benavides Mauricio dice que no le dio que era exacto. ¿Qué había que hacer para saber si era exacto? Entonces, a lo que acompaña el de X le llamábamos M, a lo que acompaña el de Y le llamábamos M. Hay textos que ocupan PQ, otros ocupan A, B, da lo mismo. La cosa es que lo importante es que se tiene que cumplir que la derivada de M con respecto a la otra variable, o sea, ahí tenía que ser igual a la derivada de N con respecto a la otra variable que es X. Esta es nuestra pregunta inicial. Entonces, ¿quién es dm a di? Si yo derivo 2x cuadrado con respecto a y, tenemos que recordar que el x es una constante para ese efecto de derivada. Entonces, la derivada del y cuadrado son 2y. Con este 2 me queda 4xy. Y aquí la derivada me va a quedar 9y cuadrado. Vamos al otro lado. Tengo que derivar n con respecto a x. La derivada del 7 es 0. Y la derivada del x es 1. Entonces acá me queda menos 3y cuadrado. ¿Son estos dos términos iguales? No. ¿Ya? Puede que hayan valores de x, de y, pero en realidad tiene que ser todo igual. Y no son iguales. Por lo tanto, no es exacto. Por lo tanto, tenemos que ocupar el factor integrante. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer factor integrante que conocíamos? 1 partido en n. 1 partido en n. Daría que hacer de n partido en i. Y la de n. Perfecto. Esto nos debería dar una función que depende de x. ¿Cierto? Si no, usamos la que sí. Entonces acá tengo 1 partido por n, pero ¿quién es n? 7 menos 3x y cuadrado. Factor de m a de y es esto que está acá. 4xy menos 9y cuadrado.
Menos, ¿cuál es la derivada de m con respecto a x? Menos 3y cuadrado, o sea, más 3y cuadrado. Aquí me va a quedar 4xy menos 9 más 3 son menos 6y cuadrado partido en 7 menos 3xy cuadrado. Ojo, podría, este no es el caso, pero podría darse el caso que factorizando y simplificando podría darme una función de x. O sea, no lo visualicen, no es. No. Traten de factorizar. Bueno, en este caso, por más que factoricen, no me va a dar lo de abajo, así que me voy a poder simplificar. Por ende, esto no es una función de x. Así que esta no me sirve. Me lanzo a la segunda. ¿Cuál era la segunda? La voy a escribir acá. La segunda decía menos 1 sobre m factor de la misma cuestión, de m a de i menos de n a de i. Menos 1 partido por. ¿Cuánto es m? M son 2xy cuadrado menos 3y al cubo. Factor de, ya sabemos que da acá arriba, da esto. Da 4xy menos 6y cuadrado. ¿Cierto? Bueno, evidentemente lo que yo les decía. Si aquí yo hago una factorización, algo curioso va a salir. Acá tengo menos. ¿Por cuánto podría factorizar acá? Por i. Podría factorizar por 2 y por i. Entonces acá me va a quedar 2x menos 3y. Acá. Abajo también podría factorizar por i. Es más, podría factorizar por i cuadrado. Entonces acá me va a quedar 2x menos 3y. Y ahí justamente él se va con él se simplifica con él. ¿Y qué me quedó? Menos 2 partido en i. Y es una función que depende de ella. Entonces ahí está el factor integrante que yo necesito. Este factor integrante se define como e elevado a la integral de esto. Justamente. Todo el mundo sabe que esto me va a dar menos 2 logaritmo natural de i. Todo el mundo sabe que me va a quedar el logaritmo natural de i elevado a menos 2. Todo el mundo sabe que el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas, por lo tanto esto me queda i elevado a menos 2 y por lo tanto aquí me queda 1 partido por i cuadrado. Y ese es el factor integral. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Dividir todo esto por, o sea, multiplicar todo esto por el factor integrante 1 partido por i cuadrado. Y se supone que lo que se va a transformar la ecuación sí es exacto. ¿Ya? Mega bien, súper bien, excelente. Yo diría que este es como el más fácil, ¿no? Porque es bastante mecánico. Sí. A no ser que te equivoques al derivado. Pues, Es ya. más largo, pero es mecánico. Sí. Entonces cuando divida por i cuadrado, me va a quedar 2x, me va a quedar 1. 3, el i cubo dividido en i cuadrado, me va a quedar i de x, más, me va a quedar 7 partido en i cuadrado, menos 3x de i igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, ya esto no es, este es mi nuevo m y este es mi nuevo m. ¿Sí? Para que comprueben, más que nada, para que sepan que lo que hicieron está bien, vuelvan a derivar y vean si son iguales. Para que comprueben si efectivamente el factor integrante que encontraron es correcto o no. Entonces, si yo hago de m a de i, aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar menos 3. Y si acá yo hago de m a de x, ¿cierto? Este me va a dar 0 y aquí me queda menos 3. Si son iguales, por lo tanto, es exacto. ¿Hay que hacer eso, profe? No, no es necesario. Pero Porque si, si por me ejemplo, quieren tú quieres demostrar- hacerlo para comprobar. Pero si me piden demostrar que es exacto, tendría que poner que es exacta. No, pues si te piden que la ecuación original es exacta, tenéis que hacer lo que hiciste al principio. Pero si me dicen, déjala como exacta, es llegar a eso. Claro. ¿Cachai? Esto que estoy haciendo es más que nada para comprobar si el factor integrante que yo encontré
es el correcto. Porque si es el factor integrante que yo encontré, porque efectivamente esta es la ecuación que sí va a ser esta. Más que nada para comprobar por si acaso. ¿Ya? Y si te das cuenta, no te demoras mucho en hacerlo. Onda, si no sé, calculaste el factor integrante, multiplicaste y no te dan iguales, Algo está mal. o sea, algo hiciste mal. O multiplicaste mal, o determinaste mal el factor integrante. Eso te ayuda a estar seguro de que está correcto hasta acá. Listo. ¿Qué había que hacer ahora? Teníamos que encontrar la función potencial, que era Q, ¿cierto? Que es igual ¿a quién? A la integral de m con respecto a, o sea, me queda la integral de 2x menos 3y de x. ¿Cómo me quedaría eso? X cuadrado Bien, x cuadrado. menos 3x. Y como esto viene de una función que está asociada al x, obviamente yo acá puedo tener una constante que depende de y. Porque al derivarlo con respecto a x se va a ir esa constante y vuelvo a lo que tenía original. ¿Qué hago ahora? Derivo este u, pero con respecto a y. Y eso tenía que ser igual al e. Entonces derivemos u con respecto a i. La derivada de él con respecto a y será bien. La derivada de él con respecto a y, menos 3x. Más la derivada de él con respecto a y, c'. ¿Cierto? Y esto tiene que ser igual a n, que es 7 partido en y cuadrado, menos 3x. Y claramente se van los 3x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Integrar. Entonces, ¿quién es c de i? ¿Cuál es la integral? Aquí tengo un 7, me queda integral, y elevado a menos 2 de i. O sea, y elevado a menos 1 partido en menos 1, o sea, menos 7 partido en i. Por lo tanto, u de x, y es igual a x cuadrado menos 3xy más la constante que es menos 7, 7 partido por y, y esto tiene que ser igual a una constante. Y esto es la solución, no con el u. El u es algo que me ayuda a encontrar la solución, pero el u no es la solución. Tengo que cerrar eso. Una vez que tienen esto, lo igualan a una constante y esa es la solución. Cierran esa parte. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Ah? Sí, también puedes hacerlo. En este caso acá el i tendría que ser distinto de 0 y por lo tanto i igual a 0 también sería solución. Pero en este caso no hay problema que no lo hagas. En la que es exacta por lo menos. ¿Y dónde se hace En la homogénea. Solamente la homogénea. La homogénea o en la Separada. separación. ¿Ya? O sea, no les voy a... Aquí igual se puede hacer, pero no se los voy a exigir. Eso, para ser específico. ¿Ya? ¿Y ahí está? ¿Se entendió? Sí, profesor. No, profesor. ¿Se entendió en la casa? Sí, profe, ¿y se deja hasta ahí nomás? Sí, hasta ahí. Vale. Pero recuerden, lo más importante, tienen que encerrar el resultado del u igualado a una constante. ¿Ya? Siempre. Y no encerrar el u porque el u no es... Profe, Dígame. una solución particular nacería si y de x es igual a algo, ¿no? Exactamente. Si yo te dijera, por ejemplo, i de 2 igual a 4. Entonces ahí tú tendrías que encontrar el c y ahí dejaría de ser general y pasaría a ser particular. De hecho, el último ejercicio es... Los PBI te dan soluciones particulares, para ser más específico. Ah, ya. ¿Profe? Dígame. ¿Los PBI se puede sacar de cualquier manera? Sí. Usualmente aquí, por lo menos para la prueba, el PBI va a estar asociado usualmente a una de variables separadas. Pero en realidad se puede hacer acá. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, si yo te digo i de 2 igual a 4, entonces tú puedes ir reemplazando los valores y encontrar el valor de eso. Y en cualquier ecuación puedes hacerlo. ¿Sí? Pero sí, particularmente en las de variables separadas, vamos a utilizar PBI. Lo que no significa que no se pueda hacer en las otras. Pero justamente por el tema del tiempo.
Profe, cuando integra ahí el 2x menos 3y, me queda la duda de qué pasa ahí con el y, o sea, por qué se mantiene, porque se paga como cuenta. ¿Cuál? Cuando hace la integración del m de x, Ya. x eso. El y, ¿qué pasa con el y? Porque se está integrando respecto a x, pero tenemos un y que no es Sí, exacto. Entonces, Es tal cual como la derivada parcial. ya. Como está integrando con respecto a x, el y pasa a ser una constante para la integración. Ya. ¿Te acuerdas que la diferencial es la que te indica quién se integra? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿En la casa? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿No? Oye, tiene una cara que vienen del carrete hoy. Fin de semana estuvo bueno, ¿eh? 18. ¿Profe? ¿El 18? No, sí, de ti no me cabe duda, pero... ¿A dónde te pega carrete? Dile de la rosa. Una completa vaina. Ah, qué bueno. No, yo no carreteé. Yo no sé qué es. ¿Profe? Dime. ¿Y siempre tiene que ser una U o lo puedo colocar cualquier variable ahí? No, puede ser una U, una J, tal vez. Una Vale. función potencial, yo le coloco 1, pero hay gente que le coloca f de x, y. Es lo de menos. Ya. Profe, ¿cómo se hacía para verificar ese y igual a 0? Había que reemplazarlo arriba y derivar el y. Sí, pues, por ejemplo, si colocáis acá el igual a 0, este término se hace 0. Y la diferencial del 0 es 0. Esto también se hace 0. Se cumple el igual. Ya. Vamos al último. Último ejercicio del día. Tenemos el siguiente PBI. Ejercicio 4. Y prima es igual a 2xy cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado. Y además me dicen que y de 1 es 1. Ahí tenemos ese PBI. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué hay que hacer primero? Una solución general. Primero sacar la solución general utilizando algún método como el de variables separadas. Entonces vamos a escribir la ecuación diferencial. Y si se dan cuenta acá, yo puedo factorizar por 2, puedo factorizar por x, si es que quiero, y puedo factorizar por y cuadrado. Entonces acá me va a quedar 1 más x. ¿Sí? También recuerden que y' es de y a de x. Por lo tanto, me quedó una E2 de variables separadas. Entonces acá tengo de y. El 2 lo puedo dejar donde a mí se me pegue y me regalaba. Si quiero lo paso dividiendo, si quiero lo dejo del otro lado. Yo lo voy a dejar del otro lado, pero... Y por ende el y cuadrado pasa dividiendo. Y aquí me va a quedar 2x, factor de 1 más x, de x. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar. Entonces me va a quedar la integral de di partido en y cuadrado. Y me va a quedar la integral. Aquí voy a multiplicar, porque es más fácil. Siempre es más fácil derivar polinomios que otra cosa. ¿Cuál es la derivada, la integral de di partido en y cuadrado? Menos 1 partido por y. ¿Cuál es la integral de 2x? X al cuadrado. ¿Y cuál es la integral de 2x cuadrado? 2 tercios de x cúbico. ¿Qué me falta ahora? La constante. ¿Dónde va la constante? Cualquier espacio. O sea, si la escribo acá o la escribo allá, da lo mismo. Evidentemente, cuando yo calcule el PBI, no me va a dar la misma constante si la dejo del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces ustedes me decían, pero ¿cómo entonces da lo mismo? Sí, pero porque si yo, por ejemplo, la constante me dio 5,
Entonces voy a escribir el 5 acá y no acá. Pero si yo la paso para allá, voy a obtener la misma constante que le dio al que lo dejó del otro lado. O sea, al hacer el despeje, sí o sí van a llegar a lo mismo. Es lo mismo que dice yo, o dice tu mano. Lo despejaste simplemente porque el 2 cuadrado puede pasar. Vamos a tirar más aquí. Hay que ir como una parte de eso. Claro, te quería como una parte del 2 igual. Y ahí, por ejemplo, en tu caso, tú pasaste el 2 dividiendo, lo cual está bien. Te va a dar otra cosa, pero al hacer un arreglo algebraico vas a llegar exactamente. Pero todavía sí lo. Exacto. Para el tema de las constantes no se complique en la vida. ¿Ya? Bueno, encontramos la solución. Ojalá todas las preguntas de la prueba sean así. Pero nos falta un detalle. ¿Cómo se llama? El PBI. De acá podemos fijarnos que cuando X vale 1, el Y vale 1. Entonces, eso es lo que yo tengo que reemplazar acá. Entonces, acá me va a quedar menos 1 partido por Y, que vale 1, más C igual a X, que vale 1 al cuadrado, más 2 tercios por X, que vale 1 al cubo. Evidentemente acá me queda menos 1, más C igual a 1, más 2 tercios. El 1 pasa para allá, me va a quedar 2 más 2 tercios. ¿Y cuántos son 2 más 2 tercios? O sea, sumar fracciones, sumamos. Se quedó 8 callado. tercios. ¿Cuántos 2 más 2 tercios? 8 8 tercios. tercios. Muy bien. Y encontramos un valor para la constante. Eso significa que mi solución terminará siendo menos 1 partido por Y más 8 tercios. Estoy reemplazando acá porque yo acá dejé mi constante. Igual a X cuadrado más 2 tercios X al cubo. Y ahí tenemos la solución del PBI. ¿Ah? ¿Cómo parcial? Particular. Ah, particular. En este caso es implícita. ¿Podríamos despejar el I? Sí, podríamos, pero... No, pues. Si tú colocas el C acá, mira, podemos hacer el ejercicio. Disculpe, después podría explicar el 4A de la guía 1, de la guía 2. Sí. Por supuesto. Vamos a suponer tú dejaste el C acá, ¿no? Entonces cuando reemplacemos, acá te va a quedar menos 1, que te va a quedar 1, acá te va a quedar 1 tercio, y aquí te va a quedar más C. ¿Cierto? Entonces vas a pasar todo para allá. Entonces acá te va a quedar menos 1, te va a quedar menos 2 tercios igual a C. ¿Y cuánto te dio C? Menos 8 tercios. Entonces acá vas a reemplazar por menos 8 tercios, y si eso lo pasas para allá, te queda lo mismo que acá. Por eso da lo mismo donde coloques el C. Porque cuando tú reemplazas, va a quedarte el valor. ¿Ya? Eso significa que cuando yo les pase la pauta de la prueba, ustedes también tienen que observar si no hicieron lo mismo, fijarse que lo que ustedes hicieron es el paso correcto. Yo tengo que hacer eso. O sea, lo difícil de acá es que tengo que revisar directamente persona por persona. Es súper personalizada la revisión. Porque yo puedo hacer una pauta, pero puede que ustedes sigan otro paso. Y tengo que revisar. Persona. Porque iba a ser si con las restricciones me diera Y es igual a 1. Si con las restricciones, Sí, claro, medida de solución de Y es igual a 1. Igual habría que colocarlo al lado del PBI. no. No, porque al ser PBI se elimina esa solución. Sí, Esa es una de las gracias del PBI. igual cero, claro, se elimina porque él piensa que cuando el I vale 1, el X vale 1. Claro, pero igual a 0 no sería solución porque no está asociado al PBI. Por eso es que no se puede. Generalmente las soluciones que desaparecen cuando se hacen en este tipo de despejes desaparecen en un PBI porque es específico. ¿Se entendió en la casa? Sí. ¿Tipi? ¿No? ¿Tipi? ¡Ya! ¿Qué hora es? 5:38. Vamos a echar al Jorge. ¿No pasan lista, por favor? Y todas. ¿Alguien tiene alguna hoja que me regale? Yo Alguien de ahí. ¿No? tengo.
¿Estamos bien? Preparándonos, ¿no? Vamos a dormir. Muchas gracias. Ya. Vamos a pasar la lista, pero vamos a resolver lo que me dijo su compañero, la duda que tenía. Ya, esto es Edo. Hoy día, ¿qué martes es? Hoy día empieza la primavera. Ah, perdona. Ella es la que celebra su cumpleaños en la hora que nació, vos. Soy chata, da lo mismo. Empezó la primavera hoy día. Sigo sintiendo frío, así que en realidad da lo mismo. Ya. ¿Cuál es el ejercicio? El 4. El 4A de la guía 2. Yo se lo dije. Ya. Ya, dale. F. X como ahí, igual a raíz de 3. ¿De 3? La 3 está afuera, elevado. Ah, raíz cúbica. Esa raíz cúbica. Ya. De X elevado a 3 más Y elevado a 3. Les viene a mostrar. Dice que las siguientes funciones son homogéneas. Súper fácil. Si yo quiero saber si una función es homogénea, tengo que tratar de escribir esta función de la forma y partido por x. ¿Sí? En este caso, si yo factorizara por y cubo, o sea, por x cubo, tendría que 1 más y partido por x al cubo. El x cubo sale de la raíz cúbica como x y te queda la raíz cúbica de 1 más y partido por x al cubo. O sea, no sería homogénea de grado 0. No sería homogénea de grado 0. Homogénea de grado 0 es que o sea, se entiende mejor así como lo hizo tu compañero. Por ejemplo, si yo digo f de t x, f, ti, te tiene que dar t elevado a n, f de x, ¿sí? La que nosotros trabajamos, el n debería darte 0. ¿Ya? Solo que debe... Sí, sí, Pero entonces, ¿cómo se resuelve? No tiene no se puede. si lo haces así, tú vas a decir que no es homogéneo. Porque nosotros estamos trabajando con las funciones homogéneas de grado n. ¿Cachai? Entonces la de T no se debe hacer. Claro, esto lo sale en internet, de hecho. Pero este es el método que nosotros usamos. Ahora en la prueba no le va a aparecer esto. Eso no puede ser. ¿Ah? ¿No? Se supone que debería saber esto de antes. Se supone. Y ya me di cuenta que no. Pero esto es homogéneo, ¿cachai? Directamente. Por ejemplo, si yo hago esto, me va a quedar la raíz cúbica de tx al cubo más ti al cubo, ¿cierto? Pero eso es t cubo, x cubo, t cubo y cubo. Podéis factorizar por t cubo y va a salir fuera de la raíz, entonces queda t raíz de x cubo más x cubo. Y esto justamente es f de x como x. ¿Y eso cuándo lo debieron haber pasado? ¿Ah? ¿Cuándo lo debieron haber pasado? En cálculo 1, pero con una variable así. Se supone. Es que a lo mejor por tiempo no lo veo. Yo creo que no entendí eso de grado 0. ¿Ah? No entendí eso de grado 0. Perdón. Por ejemplo, f de x, y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado partido por x. Si tú haces eso acá y haces f de t, x, perdón, tx, ti, ¿cierto? Aquí te va a quedar raíz de t cuadrado x cuadrado. T cuadrado y cuadrado. Y abajo te va a quedar tx, ¿cierto? Vamos a factorizar por t cuadrado sale, te va a quedar t raíz, y abajo te va a quedar tx. Entonces se van a ir las t. ¿Qué es lo que es esto? F de x, y. Y aquí hay un t, que está elevado a 0. ¿Cachai? Nosotros trabajamos con eso directamente. Yo creo que la raíz no sería homogénea. ¿Ah? Es homogénea, pero con orden 1.
Perdón, orden, sí, orden 1, porque el test está elevado. Nosotros estamos trabajando en EDO con homogéneas de orden 0. O sea, este caso. Por eso estas EDO tienen esto lo podía escribir como F de I con I parte por I. Voy a hacer como que no digo. Sí, innecesaria esa pregunta. No sé para qué la puse, pero esa es la explicación. ¿Tienen alguna duda respecto a la guía que no sepa eso? ¿En la casa? Profe, entonces esa no era homogénea, ¿no? Ahí quedó. No era homogénea, o sea, para efectos de lo que nosotros hemos visto. ¿Ya? Vale. Se le llama homogénea, pero de orden. ¿Ya? Pero chale, es totalmente innecesario para lo que estamos viendo nosotros. Profe, pero el procedimiento entonces no se puede realizar ahí cuando es de equipo. Lo que pasa es que en una EDO, cuando es de orden distinto a 0, el procedimiento de la EDO es distinto. Ya no puedes usar el cambio variable S de igual a I partido por I. Por eso usamos esto. Por eso a esta le llamamos homogénea. Para efectos de la ecuación diferencial. ¿Alguna otra? Sí, ay, sí, es fácil. Explota con una integral, no sé, ¿qué te parece con la tangente de la raíz del seno de x cuadrado con un coseno? ¿Qué sé yo? Bueno, si vos separáis la raíz de una suma. No, nunca fuiste. ¿Alguien más tiene alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo. ¿Sugerencia? ¿Para cuándo? No. No, es que ahí nomás. Sí, porque la puedo cambiar una semana, pero entra la más materia. Pero no yo tengo 3 clases que se Así que no, te dijo al tiro. no está. Te dijo, olvídalo, tío. ¿En la casa estamos ok? Sí. Ah, que... ¿Y Sí. está entrando ahora? Porque se quedan 5 minutos. Lo voy a aceptar solamente para decirle que terminó la clase. No, este es de los que entra para quedar presente. Bueno, chiquillos, eso ha sido todo. Ya, que estén muy bien, que les vaya excelente. Recuerden revisar su correo institucional. ¿Ya? Ay, qué chistoso te cago. Salió, ¿ah? ¿Punto bajo? No, si queréis, ¿cuántos puntos base? 3. Dependiendo de cómo les vaya la. ¡Ay, qué mérito! Ya cagaste emoción, siga. Ya me cansé. Pero no sé. Pero que alguien tenga que empezar ahí no. Ah, hola, buena cabrón. Yo me había dado cuenta. Pasé con que la cara por ahí. Ya cuenta el factor de ahí no pasa un poco la base menos en esta parte. Chao, profe. Chao, papi. Y aquí te va a quedar 3. Abajo voy a factorizar por I cuadrado. Entonces te va a quedar 2x. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Ah, porque esto solamente te dice ahora que tienes que encontrar el factor integral. Y ese factor integral es E elevado a la integral de y al resolver esto, es esto. Profe, ¿cómo va a hacer la prueba entonces? Que yo no estuve al principio. Ya, espérate, déjame cerrar acá.